Buenas noches, feliz año, bienvenidos a Odisea. José Luis Cabezas, Julio López, Luciano Arruga, Candela Rodríguez, siguen los nombres de casos muy resonantes que conmovieron a la opinión pública nacional bonaerense, muchos de ellos con rasgos espeluznantes. En todos estos crímenes hubo siempre alguna vinculación entre delito y policía. La policía o agentes policiales estuvieron involucrados. Esta acumulación de información que se va sedimentando en el cerebro, en la memoria, en el disco rígido del electorado bonaerense es la que determinó el voto de la última elección del 25 de octubre en la provincia de Buenos Aires, donde se produjo un fenómeno rarísimo. Millones de personas cortando boleta para votar o para impedir el triunfo de Aníbal Fernández, identificado con este orden de cosas que domina la provincia de Buenos Aires, donde están mezcladas la delincuencia, la política, el lavado de dinero, las barras bravas, la droga. Se sintetizó todo eso con mayor o menor arbitrariedad en la figura de Aníbal, identificado por estos delincuentes que ahora están buscando la policía como la Morsa. Este es el fenómeno complejo, grave, difícil de ser pensado, que tenemos delante de los ojos. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que hunde sus raíces en mucho tiempo atrás, como vamos a analizar ahora. En medio de este cuadro, en medio de este paisaje, se instalan los Lanata y Schillaci. Las relaciones con las barras bravas, Mayo. Se lo están tirando a Mayo entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández por la participación que pudo haber tenido como dirigente de una ONG creada por el kirchnerismo, de barras bravas, la participación que pudo haber tenido en la campaña interna bonaerense para las elecciones primarias del 9 de agosto. Fernández dice que es de Domínguez, Domínguez dice que es de Fernández. Si quiere saber cuál es la terminal de Mayo, pregunte por Máximo Kirchner y ahí va a encontrar las explicaciones. Aparecen otros vínculos entre política, negocios, delincuencia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, cada vez que tira de un nombre ligado a la investigación de la fuga de Schillaci y los dos Lanata, aparece el nombre de algún pariente, funcionario, amigo, puntero, vinculado a los intereses de la zona. Preguntar en este caso por la familia Musi de Berazategui. Hay otra dimensión de este problema, el juego. No es casual que la proliferación del narcotráfico haya tenido como compañera la proliferación del juego de una manera escandalosa en todo el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay relaciones entre estos fugados y un importante vinguero de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que hay que investigar, es lo que está estudiando ahora la policía bonaerense y el equipo de investigación que sigue tratando de descubrir cómo fue la fuga, en qué consistió esa fuga y dónde están los tres prófugos. Por supuesto que hay un vínculo entre Lanata y Aníbal Fernández. Ese vínculo tiene que ver con que Martín Lanata trabajó en el RENAR. Martín Lanata era dirigente de la barra brava de Quilmes. En un momento en que la barra brava de Quilmes, como hasta ahora, reportaba a Aníbal Fernández, presidente del Club Quilmes, y a José Luis Meissner, el otro yo de Aníbal Fernández en Quilmes, el hombre con que Aníbal Fernández armó el negocio de Fútbol para Todos en combinación con Julio Grondona. Meissner, como ustedes saben, tuvo que entregarse a la justicia por su involucramiento en el escándalo de FIFA y en las vinculaciones del negocio del fútbol de la AFA con FIFA. Este es el entramado que acompaña esta película de terror
estamos asistiendo y que se filma en la provincia de Buenos Aires. Esta información, dicen los familiares de los 3 prófugos, están en manos del abogado Irimia, Héctor Irimia, que tiene documentos y filmaciones obtenidos o acumulados por los 3 prófugos relativos al poder de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli y sobre todo Aníbal Fernández. Sobre este panorama se instala el gobierno de María Eugenia Vidal. Se instala el gobierno de Macri. Macri sostiene y sostuvo hoy en la inauguración de la temporada en Mar del Plata, en la que reapareció después de unas breves vacaciones, 2 tesis, 2 argumentos. Primero, todo esto es parte de una herencia recibida, y es verdad. Es una herencia de largo plazo y una herencia de corto plazo que tiene que ver con la gestión de Daniel Scioli. La herencia de largo plazo es más compleja y radica en un problema central, que es en el fondo el corazón de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. El problema central es que en la provincia de Buenos Aires no hay competencia política, no hay mercado político, no hay juego de gobierno y oposición, no hay control sobre el gobierno desde hace más de 20 años. Ha sido un monopolio de poder ejercido con mayor o menor calidad por el peronismo. Esa falta de competencia, que se nota mucho menos en el orden de la gobernación que en otras subunidades como son los municipios, va dando la constitución de un entramado mafioso. Como siempre sucede que no hay competencia. Bueno, ¿qué ha pasado en este momento? Lo que pasó en México después de 70 años de monopolio del PRI. Se quebraron los pactos entre la mafia y el poder. Frente a estas circunstancias se encuentra Vidal. Este es el costado no querido de una alternancia que habrá que ver cómo se domina. Lo que reaparece en la provincia de Buenos Aires es la competencia política. Todos estos problemas crecieron al amparo de una falta de discusión extraordinaria, debida, entre otras cosas, no solamente al poder del peronismo, sino que al radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Desde hace muchísimo tiempo, no sabemos si desde el año 87, desde el año 90, desde el año 91, cuando decidió ser una línea interna del orden gobernante, la oposición de su majestad, el furgón de cola del peronismo, y no establecer tensión alguna. Además, sobre este panorama de largo plazo, se instala la gestión Scioli, que se va descubriendo de a poco con todos estos datos que aparecen desde el 10 de diciembre en adelante. Scioli había quedado como eclipsado por el kirchnerismo, pero ahora nos enteramos que no solamente deja una provincia quebrada, sino que gobernó un orden de cosas plagado de desviaciones. Por complicidad, por contubernio, por negligencia, todavía no lo sabemos. Pero este orden de compenetración entre las mafias, el aparato de seguridad y la política, que está ligado sobre todo al financiamiento de la política, prosperó extraordinariamente en los 8 años de gobierno de Scioli. Si María Eugenia Vidal quiere detalles, puede hablar con el diputado Guido Lorenzino. Es un diputado sciolista que la puede informar sobre estas complicidades. Es uno de los diputados que aparece ahora queriendo colaborar con ella, así que seguramente la va a informar. Macri juega con una ventaja frente al problema que tiene que resolver. Vidal también. No tienen, da la impresión, hasta donde se sabe, podríamos casi afirmarlo, no tienen vinculación alguna en el entramado político, en la alianza política de Cambiemos con el negocio del narcotráfico. No hay ningún dirigente importante del macrismo vinculado a ese negocio. Hay que suponer. Esta es la condición de posibilidad de encarar la pelea contra el narco y contra la delincuencia, porque, como dicen algunos policías honestos de la provincia de Buenos Aires, no se puede combatir lo que se consume. Ahora, más allá de esta condición de posibilidad indispensable, que es tener autonomía frente al delito, autonomía
política y moral frente al narco, nos encontramos con algunas ingenuidades del gobierno bonaerense y del gobierno nacional. Porque Macri tiene un compromiso personal con el tema del narcotráfico, que lo hizo público en su discurso inaugural y además estuvo detrás del armado del gobierno bonaerense. Y es parte, como él dice, todo esto de un equipo. ¿Cuáles son las ingenuidades? Primero, haber visto con menos claridad que la que vio el electorado el fenómeno de la mafia instalada en la provincia. Cuando el electorado, en una operación complejísima de corte de boleta, vota en contra de Aníbal Fernández, no está personalizando en Aníbal Fernández este problema. Vidal, Macri, Ritondo creyeron que podían tender frente al orden preexistente algún tipo de continuidad. Es como si nos hubieran dicho: en materia económica lo sacamos a Kicillof, pero dejamos al resto del equipo. Hubiera quedado clarísimo que era un error. Bueno, lo mismo hicieron con la policía y el servicio penitenciario. Y es un error, ¿por qué? Y porque compraron la versión de Casal para el servicio penitenciario, tanto que dejaron a César Albarracín, que era el otro yo de Casal, y compraron con los ojos cerrados la versión de Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de Scioli. Y no solamente se contaminaron con los problemas y con las lacras que dominaron esas dos gestiones, sino que además se compraron las internas que estos dos ministros tenían debajo de sí. Entonces ahora lo que vemos es una lucha facciosa dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, de los policías de Granados, de los policías de Aníbal Fernández. Acaban de echar al director de investigaciones, nada menos que al director de investigaciones, que es casi el subjefe de policía, porque se enteraron ahora, era el hombre que iba a ser el jefe de policía si ganaba Aníbal, al que el mismo gobierno está denunciando como cómplice de los Lanata y de Schillaci. Hay mucha ingenuidad. La misma ingenuidad que aparece cuando a 3 días de haber asumido, la policía le muestra a Vidal que son capaces de encontrar 4 toneladas de marihuana en un galpón de Pilar, pero no aparece el narcotraficante que era el dueño de la marihuana. Al policía que le trae la marihuana lo tendría que haber echado, porque ¿de dónde sacó la marihuana si no encontró al narcotraficante? Daría la impresión de que no solamente hay una falta de percepción política de cuál es la dimensión del problema, sino que además están aprendiendo. El mapa que dejó Granados evidentemente no servía. Y ahora aparecen las incógnitas del caso de esta fuga, a partir de las cuales el gobierno bonaerense va conociendo el terreno sobre el cual tiene que gobernar. Y las incógnitas se van sumando día a día. Ahora empieza a haber investigadores que dicen, pero esos que atacaron a los policías, que bajaron y balearon con itacas a los 2 policías que estaban haciendo un control de tránsito, ¿eran los Lanata y Schillaci? ¿O eso fue montado para distraer? La visita de Schillaci a la casa de su suegra, que seguramente fue filtrada por la policía, la información de que en la casa de la ex suegra no había vigilancia, ¿existió o es un montaje también? Ya no se sabe y no saben los investigadores en qué creer. ¿Y por qué? Porque hay una continuidad entre los perseguidos y aquellos que deben perseguirlos. Por eso se intervino la Dirección de Investigaciones de Quilmes y por eso se disuelve la Departamental de Quilmes y se la subsume en Lomas de Zamora y Lanús. Todo esto a medida que se va aprendiendo cómo es el terreno a través de la investigación de este caso. Estos son los problemas que hubo, o los problemas que hay. Están los problemas que vienen. El que está al frente hoy de la persecución de los Lanata y Schillaci no es ningún policía bonaerense, es Rubén Di Santo, el jefe de la Policía Federal, que trabaja con handys encriptados, que tienen solamente circulación, la información entre agentes de la Policía Federal, comisarios de la Policía Federal en los que él confía. Problema que se abre, recuperar la autoridad para la policía bonaerense, inclusive del vigilante frente a su jefe, que ve que ha sido desplazado por una policía ajena. No va a haber resolución de los problemas que afectan a la policía de la provincia de Buenos Aires sin algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, separar asuntos internos de la propia policía. Si la policía es la que se investiga a sí misma, es poco lo que se va a poder investigar. Tiene que haber algún tipo de autonomía respecto de la investigación y la auditoría. Todavía no se ha hecho, es bastante obvio.
Pero además debe haber la aparición, acá sí, de algo que se habla con bastante trivialidad en todos los terrenos, pero que está ausente en este tema, una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Una convocatoria por parte de Vidal a los principales líderes de la provincia de Buenos Aires para que renuncien, y es una renuncia dolorosísima, a hacer de la cuestión de la seguridad y el narcotráfico una cuestión electoral, de disputa cotidiana. Bueno, hay que tener mucha autoridad política para pedir eso. Vamos a ver si Vidal la tiene. Es lo que tiene que empezar a hacer a partir de esta crisis. Que es una crisis, insistimos, heredada de un orden anterior que tuvo a la gestión Scioli como su faceta más temible o más tenebrosa. Ese rostro del kirchnerismo bonaerense, la provincia de Buenos Aires fue el primer distrito que Kirchner se inquietó por ocupar desplazando a Duhalde, tiene ahora otro rostro, que es el bloqueo parlamentario del presupuesto para ahogar el financiamiento de Vidal, que entre otras cosas debe financiar el esquema de seguridad. Esto lo condujo, entre otros dirigentes del anterior gobierno, Máximo Kirchner y su otro yo, en el bloque de diputados bonaerenses del peronismo, del Frente para la Victoria, que es Walter Abarca. ¿Quién es Walter Abarca? Un exsecretario privado de Néstor Kirchner. Los dos tienen como una especie de, no diría, para no ofender títere, pero una especie de teledirigido, al diputado José Otavis, que había pactado con Vidal aprobar el presupuesto y el nivel de endeudamiento que necesita la provincia para resolver un financiamiento que Scioli dejó pendiente, pero que no pudo cumplir su pacto por una orden superior emitida por Máximo Kirchner y por su madre Cristina Kirchner. Por eso Otavis decide romper el acuerdo de aprobación del presupuesto, para lo cual se necesitan 2/3, y esto le abre a Vidal la posibilidad de negociar por fuera de Otavis porque ya no representa la integridad de su bloque. Hoy hubo una reunión de 30 intendentes peronistas del Frente para la Victoria que mañana le van a pedir a sus diputados que aprueben el presupuesto. ¿Cuál fue el argumento de Otavis? No fue un argumento presupuestario, no fue un argumento contable, no fue un argumento financiero. El argumento que le dio Otavis a aquellos a los cuales debía defraudar en el acuerdo que había suscrito es que no se podía aprobar el financiamiento de la provincia de Buenos Aires con el avance de las causas penales que hay sobre el kirchnerismo en la escala nacional. Y hay dos causas que son las que principalmente inquietan a Cristina Kirchner. Una, la causa Otesur. Dos, la causa precisamente del financiamiento de la campaña electoral del 2007, donde está comprobado que hubo lavado de dinero de la efedrina y del narcotráfico. Esa causa de la efedrina nos lleva a los Lanata, nos lleva a Aníbal Fernández y tal vez nos lleve, si se investiga bien, un poco más allá o un poco más arriba. Quiere decir que entre la discusión del presupuesto bonaerense y la fuga de los Lanata y Esquilachi hay un túnel, hay un hilo invisible, y es la preservación de un orden mafioso para el cual se utiliza la legislatura como una herramienta extorsiva.